Hola, en esta ocasión quiero explicarte cómo puedes ejecutar tu examen final para el curso de comprensión y redacción de textos 1. Primero que nada, recomendarte que utilices el formato oficial. En la plataforma vas a encontrar el formato en versión PDF dentro de la tarea de la semana 18. Pero seguramente tus docentes te van a hacer llegar, como lo he hecho yo, el documento en versión editable para que puedas avanzar de una forma un poco más veloz. El que yo tengo incluye una carátula para que no tengan que hacerla ustedes. Entonces, tengo por aquí examen final. La carátula lo que necesito es que edites los espacios que necesitan ser editados y te lo menciono por acá por si acaso se nos vaya a pasar. Hay que editar la sección, los apellidos en caso trabajes en pareja y la ciudad, que es la que aparece aquí. Bien. Luego vas a encontrar en ese formato la consigna de evaluación, que más o menos se ve de esta forma. Y luego aparece también la rúbrica. No las borres, no las retires, déjalas en el documento porque estamos usando el formato oficial. Después de la rúbrica, que tiene varios elementos, vas a encontrar los anexos. Y en ese anexo es en el que yo he simulado como que este fuera el examen. Así que empiezo con el anexo A, que me plantea que yo voy a colocar aquí el esquema de ideas. Como puedes apreciar, he puesto lógicamente introducción. Después de ello viene el desarrollo. En mi caso yo, por ejemplo, el primer párrafo que elegí va a ser el de generalización. Lo tengo desarrollado por aquí. Luego elegí el párrafo de definición como un desarrollo 2. Y después de ello viene mi cierre. Pero aquí he agregado un párrafo de causalidad por si acaso hayas tú seleccionado hacer causalidad. También lo voy a considerar para ponerlo como parte del ejemplo, ¿ya? Vamos a suponer que yo en otra opción he utilizado también causalidad. Y después viene la parte que corresponde al esquema de causalidad. Y luego viene el cierre. Bien. Aquí, bueno, vamos a necesitar de repente ubicar esta información para que puedas apreciarla. Y están aquí, ¿no? Las propuestas de solución. Muy bien. Reitero, tienes dos párrafos de las tres estrategias, solamente vas a escoger dos. En mi caso, para la primera versión que te quiero mostrar, he escogido generalización y definición, con todos sus elementos. No sé si haga falta que te los mencione, pero los voy a decir de manera muy veloz para que tú puedas apreciar. En la introducción tenemos la contextualización que incluye el dato número uno con su cita, el dato número 2 con su cita. Y cada dato tiene que ser explicado con dos ideas. Como ves, aquí están. Después vamos a mencionar razón a favor y razón en contra en dos oraciones diferentes. Luego viene la controversia, que es exactamente igual a la que aparece en el documento. Después viene la tesis, que solamente dice si estás o no estás de acuerdo. En mi caso, acá yo te he puesto que no regula de acuerdo a la pregunta. Y luego viene la anticipación, que es una frase hecha que generalmente sirve como, no generalmente, que sirve como un enlace entre el párrafo de introducción y lo que sigue. Después de eso he elegido generalización. Como puedes apreciar en la generalización, estoy planteando primero mi tesis y después el primer argumento. El primer argumento que yo voy a utilizar en esta ocasión es la debilidad institucional y la falta de recursos para la fiscalización y monitoreo impiden una supervisión efectiva. Me centra en la supervisión. Y he encontrado dos casos. El primero es el que habla acerca de la fiscalización de la minería ilegal en Madre de Dios, que lo puedes encontrar en varios documentos, pero en este caso yo me he centrado en un informe del Instituto de Ley Medioambiental y en el proyecto prevenido de la USAID. Entonces, en función de eso, han salido aquí dos ideas terciarias. Y mi segundo caso lo he encontrado en Montaño, que habla de la deficiencia en la calidad del aire y cómo es que no existe un monitoreo en la ciudad de Lima ni tampoco en otras ciudades, ni siquiera en la capital, un monitoreo, digamos, que sea lo suficientemente, eh, no sé si rígido decirlo, pero lo suficientemente firme como para poder desarrollar a partir de ello alguna medida para proteger a la población. Entonces, aquí están las ideas terciarias que explican qué es lo que está pasando con ese tema de la deficiencia de la calidad del aire y la capacidad bastante limitada que se tiene de monitoreo de este tipo
situaciones. Y luego viene la reiteración de la tesis. Ahí tenemos el párrafo de generalización. ¿Ven? 2 casos con sus 2 ideas terciarias cada uno. Después, como elegí la definición, tengo nuevamente mi idea principal que va a incluir la tesis, como la puedes ver aquí, y además el segundo argumento, que es diferente al primero. Y el segundo argumento, en el segundo argumento hablo de la falta de gobernanza ambiental participativa que impide la fiscalización social. Yo pude haber determinado o pude haber definido también fiscalización social, pero me pareció más interesante gobernanza ambiental participativa porque de alguna forma engloba también la otra idea. Entonces aquí he puesto qué es la gobernanza ambiental participativa, un modelo de gestión ambiental, y aquí te explico un poco, lo cual incluye la fiscalización social, que busca que la ciudadanía participe como un actor social para la toma de decisiones dentro de la fiscalización ambiental y también que tenga acceso a la información de cómo está el ambiente y de qué está haciendo el gobierno en temas ambientales. De modo que pueda tener voz y voto, o de alguna forma por lo menos estar enterado, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo mis 3 ideas terciarias. Las 2 primeras están tratando de explicar los elementos que forman parte de la definición y con la idea terciaria número 3 estoy planteando un ejemplo de cómo es que esta falta de gobernanza hace que las personas, la población no pueda decir nada. Entonces la explicación número 1 dice que los instrumentos de gestión ambiental y documentos que tiene a la mano el Estado no contemplan mecanismos de participación ciudadana, o sea, no se habla de eso y al no hablarse de eso genera un riesgo para la población que no tiene la posibilidad de repente de decir si algo le parece o no le parece, sobre todo si esta población va a ser impactada, por ejemplo, por la actividad minera. Y eso lo hemos visto en la realidad. Y después viene la reiteración de la tesis. Voy a saltarme el párrafo de causalidad para pasar al de cierre. Con su estructura, como ves, comienzo con el nexo en conclusión, después te pongo aquí la tesis, la estoy reiterando, y trato de mencionar de una forma sintética los 2 argumentos y después vienen las propuestas de solución con la primera solución y su impacto y la segunda solución y su impacto. Esto se va a apreciar luego en la redacción. Quiero por favor acá nuevamente ser muy específica. Me voy a centrar en partes puntuales. Primero que nada, no te olvides que el texto debe tener un título. Y el título no es una pregunta. De repente puede incluir una frase a modo de pregunta dentro del título completo que no lo es. Sí. Por ejemplo, yo aquí hubiera podido poner, ¿no? Desafíos ambientales en el Perú. ¿Qué factores impiden una regulación efectiva de los agentes contaminantes? Por ejemplo, pude haber hecho eso. En mi caso yo preferí decirlo todo de manera aseverativa, afirmativa. Punto importante. Comienzo con mi dato número 1 y debo citarlo. En este caso he utilizado CEPLAN, un informe del Observatorio Nacional de Prospectiva. ¿Ya? Entonces esta es mi primera idea. Y a este primer dato yo lo voy a explicar con 2 ideas. La explicación número 1, que llega hasta por acá, y la explicación 2, que es la que sigue. 2 oraciones diferentes. Lo mismo me va a pasar con el segundo dato. Segundo dato. Y yo tengo después mi explicación 1, que llega hasta por acá. Termina esa oración y paso a la explicación 2, como podrás apreciar. Y luego, recién ahí, yo puedo plantear mi razón a favor, que está aquí, y mi razón en contra. Después de eso viene la controversia, luego la tesis y por último la anticipación. Y así lo vamos a hacer con cada uno de los párrafos. Debo plantear todas las ideas. Si te fijas, yo puedo ir aquí enumerando en función de mi esquema. Entonces, por ejemplo, para el párrafo de generalización comienzo con la idea principal que tiene, voy a poner aquí en negrita el porqué, que tiene tesis, coma, porqué, argumento. Luego tengo aquí esta oración como de enlace para poder presentar los casos. Y luego sigo. Caso número 1, bien citado. Idea terciaria número 1 para ese caso. Idea terciaria número 2 para ese caso. Luego, segunda idea secundaria, caso 2.
primera idea terciaria de ese elemento que llega hasta por acá, hasta donde dice población. Ahí está mi primera idea terciaria. Y luego tengo la segunda idea terciaria y después de ello paso a la reafirmación. Cada idea del esquema se aprecia en una oración en el texto. Te muestro aquí con la definición. Oración número 1, tesis, coma, porque argumento. Después sigue la presentación de la definición. Termina acá. Uy, por aquí. Entonces, para comprender la afirmación anterior, que es la idea principal, es necesario conocer qué significa el término gobernanza ambiental participativa, la cual es un modelo, Yo he intentado aquí hacer una sola oración sin utilizar oración nexo. Después de eso, siguen las ideas terciarias. La primera idea terciaria, que termina aquí. La segunda idea terciaria, que termina por acá. No sé qué pasó, que me faltó aquí el puntito que sucedió. Ahí está, ahora sí ya tiene lógica. La segunda idea terciaria y luego viene la tercera idea terciaria que es más de ejemplo y tiene la cita. Y esa idea terciaria requiere de dos ideas para explicarse. La primera comienza acá y después la segunda es esta. Termina por acá. Y recién ahí, después de las dos explicaciones de esa idea terciaria, sigue la reafirmación de la tesis. Luego paso a la conclusión. Aquí te he marcado un poquito más claro. La conclusión tiene la reafirmación de la tesis y la síntesis de los dos argumentos. Y después tiene una oración de enlace que sirve para avisar que voy a mencionar las dos propuestas de solución. La primera propuesta de solución y tienes el nexo y además el color que estoy usando. Primero resulta tal cosa. ¿Y esto en cómo impacta? Con este de acá. Esta idea de impacto. Explico el impacto de esta primera solución. Paso a la segunda solución y explico el impacto de la segunda solución. Y ahí se acabó mi texto. Después vienen las referencias. En esta ocasión yo he utilizado estas fuentes. Y si hubiera escogido párrafo causal, que es el que he esquematizado un poquito más atrás, en esta zona, el texto hubiera quedado así. Lógicamente no he hecho mayores cambios en la conclusión, pero te vas a dar cuenta en la redacción que hay una variante porque estoy utilizando un párrafo distinto, que es el de causalidad. Así que el párrafo de causalidad ha generado que, por ejemplo, al momento de sintetizar, obviamente yo utilice otro argumento porque es el argumento nuevo, el cambio, ¿no? Si gustas, puedes revisar que tiene vinculación. Aquí está el párrafo de generalización. Perdón, el párrafo de causalidad que comienza, y lo vamos a ir marcando con color, la idea principal, ¿ya? Después tienes tu primera idea secundaria, que termina por acá. Tu primera idea secundaria, y la voy a poner en este color verdecito. Bien, ahí está. Y después de eso, esa idea secundaria tiene una terciaria que viene citada, que termina por acá. Yo he utilizado dos fuentes para esa idea. Voy a poner en color naranjita. Esa es la idea terciaria. Y la idea terciaria se explica con dos ideas de explicación, valga la redundancia. Perdóname que lo mencione así. Después viene otra idea secundaria. Una idea secundaria, nuevamente la voy a colocar en color verde. Bien. Después viene la idea terciaria que deriva de esa secundaria, que está citada en naranjita. Y después de eso vienen las dos ideas de explicación, que culminan ahí. Dos ideas. ¿Por qué? Aquí, como ves, hay un punto. Oración número 1, primera explicación. Oración número 2, segunda explicación. Y luego viene la tercera idea terciaria, que ya no requiere explicación. Ahí está, la tercera idea terciaria. Y luego viene la reafirmación de la tesis. Lo demás se mantiene. Aquí misma estructura respetada en la primera oración de nuestra conclusión o cierre. Después de esto, nuevamente se proponen dos acciones. Aquí vas a encontrar que las acciones propuestas son distintas porque como estoy tratando con un párrafo de causalidad que es nuevo, es decir, no se consideró en la primera parte, la propuesta de solución para la causalidad varía un poco.
Y para el caso de la generalización, que me parece que es la que estoy usando aquí como base, con eso sí mantengo, aunque he variado un poquito ambos casos para que se pueda apreciar. Entonces, más o menos esto es lo que corresponde a cómo se elabora. Reitero, cada idea del esquema debe verse expresada en una oración en la redacción. Otro punto importante. ¿Qué pasa si tú, por ejemplo, y aquí voy a hacer esto un poco más pequeño para que puedas ver que manejamos bloques? Yo me doy cuenta rápidamente, cuando veo el texto, dónde comienza y dónde termina un párrafo. Me voy a centrar acá. Yo veo que aquí comienza y sigue y sigue y sigue y sigue hasta acá. Y todo esto es una sola cosa, es un solo bloque. ¿Por qué? Porque todo ese párrafo tiene ciertas partes que deben mantenerse unidas. ¿Qué pasa si yo hago esto, por ejemplo? Hago esto, ¿no? De esta manera. Y entonces alguien viene y me dice, pero profesora, yo he hecho mi párrafo de introducción. Perdón, yo a esto solo lo considero párrafo de introducción, porque eso es un párrafo, es el primero y es el único que debería ser considerado introducción. Este segundo debería ser el primer párrafo de desarrollo. ¿Qué pasa cuando yo reviso esto? Incompleto, porque solamente tiene dos elementos. Pero profesora, ahí se ha continuado, profesora, ¿qué pasa? No es introducción porque no forma parte del párrafo. Para que forme parte del párrafo esto debería ser así. Esto tampoco está en el párrafo de introducción, tiene que ir todo junto. ¿Qué significa esto? Que si tú divides tu párrafo, que es un solo bloque, por teoría, el párrafo es el conjunto de oraciones que están unidas con punto y seguido. Si yo desmembro ese párrafo, si yo lo deshago, si yo lo corto en pedacitos, acabo de... Es como si hubiera construido una casa encima de arena y las bases las hubiera puesto a una cuadra más allá. Viene un poco de airecito y se cae esa construcción de maderitas. ¿Y las bases para qué sirvieron? Nadie lo sabe porque las bases se perdieron, nunca construimos encima. El problema es que no entendemos eso y si no lo entendemos, cometemos el error de dividir. Ni se hace una mezcla de ideas en una sola oración, ni tampoco se dividen los párrafos en varios pedacitos. Quiero que tengas eso en cuenta para que no te ocurra al momento de presentar en esta ocasión. Si es que te ha pasado antes, ahora ya sabes que no lo debes hacer. Tienes acá un modelo, espero que te sirva y mucho éxito en el examen final. Estoy segura que lo vas a hacer muy bien.